En el siguiente video estudiaremos las leyes de Kirchhoff. La primera ley, o ley de las corrientes. La segunda, o ley de tensiones. Las convenciones utilizadas en ambas leyes. Y estudiaremos un circuito con una sola malla y finalmente un circuito con dos mallas. Cuando los circuitos que contienen fuentes de tensión y resistencias no pueden reducirse mediante combinaciones en serie y paralelo, estas leyes o reglas nos permiten calcular corrientes, tensiones o eventualmente resistencias prescindiendo del proceso de reducción. Empezamos por definir los elementos básicos que vamos a utilizar. Ramas. Son trozos del circuito por los que circula una sola corriente eléctrica. Cada rama contiene fuentes de tensión y o resistencias. Aquí tenemos una rama, dos ramas, tres ramas. Insistimos, por cada rama circula una única corriente eléctrica. Aquí arbitrariamente señalamos, por esta rama circula la corriente I1, por esta rama circula la corriente I2 y por la tercera y última rama de este circuito circula la corriente I3. Tanto las denominaciones como los sentidos que hemos elegido son arbitrarios. Nodos. Se denominan así a los puntos del circuito a los que llegan dos o más ramas. Aquí tenemos el nodo principal A y aquí el nodo principal B. A ambos nodos, insistimos, llamados principales, llegan tres ramas. Aquí tenemos en particular el nodo de tierra, ubicado arbitrariamente en este punto, como podría haberlo estado aquí, 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 aquí o también aquí. Tiene la particularidad de que es el nodo de referencia o nodo de cero voltaje o cero tensión. Mallas, así se denominan a los recorridos cerrados que empiezan y terminan en un mismo nodo. Aquí tenemos la malla 1 que, si definimos que empieza en este punto, hace todo este recorrido y termina aquí. O también desde el nodo A, empieza aquí, hace todo este recorrido y termina aquí. Lo mismo para la segunda malla. Si empieza aquí, es todo este recorrido que termina aquí. En particular, agregamos que estos circuitos tienen además una tercera malla, que es la malla del recorrido externo, puesto que si nosotros partimos, por ejemplo, de este nodo, podemos hacer todo este recorrido externo y volver al mismo nodo. A mediados del siglo XIX, el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, inspirado en las leyes de circulación de fluidos por tuberías de la hidrodinámica, desarrolló estas técnicas conocidas como las reglas o leyes que llevan su nombre. Primera ley. La suma algebraica de corrientes que llegan a un nodo y salen de él vale 0. La convención que utilizamos aquí es signo positivo para las corrientes que entran a un nodo, signo negativo para las corrientes que salen. En el nodo A llegan I1 e I2, sale I3.
Ecuación de este nodo, I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. Nodo B, salen I sub 1 e I sub 2, llega I sub 3. Ecuación del nodo B, menos I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 igual a 0. Segunda ley, la suma algebraica de las caídas de tensión en una malla vale 0. Enseguida desarrollaremos esta segunda ley. Cuando hablamos de caídas de tensión en una malla, estamos hablando de la caída de tensión en una resistencia, como también de la tensión que entregue una fuente. La dificultad principal, a medida que el circuito se hace más complejo, consiste en revisar cuidadosamente la asignación de signos que hacemos a las caídas de tensión en las resistencias y a las tensiones o fuerzas electromotrices que entregan las fuentes de tensión o voltaje. De esta forma, con un símbolo de estas características, indicamos el sentido arbitrario con que se recorre cada malla. Suele utilizarse el conocido como sentido de giro horario, pero si alguien quiere utilizar el sentido opuesto o sentido antihorario, es igualmente válido. Cuando ese sentido arbitrario que indicamos previamente atraviesa una fuente de tensión entrando por el polo negativo y saliendo por el positivo, asignamos tensión positiva a dicha fuente. Mientras que al revés, cuando el sentido arbitrario de recorrido atraviesa la fuente entrando por el polo positivo y saliendo por el negativo, asignamos valor negativo a la fuente de tensión. Asignamos de esta forma, como ya hemos dicho, arbitrariamente el sentido de recorrido de una corriente eléctrica. Sentido arbitrario, dado a la corriente eléctrica en una rama cualquiera, significa que para una resistencia cualquiera del circuito, si el sentido arbitrario que le asignamos a la corriente coincide con el sentido arbitrario del recorrido, la caída de tensión en dicha resistencia tendrá signo negativo. Por el contrario, si el sentido asignado a la corriente en esa resistencia y el sentido del recorrido son opuestos, la caída de tensión en dicha resistencia será positiva. Comenzamos estudiando las leyes de Kirchhoff aplicadas a un circuito que tiene una sola malla. En realidad la que vamos a aplicar es la segunda ley, puesto que aquí tenemos una única corriente para toda la malla, razón por la cual no hay ninguna necesidad de utilizar la primera ley. Por lo tanto, nos piden que establezcamos un sentido de circulación y que hallemos la única corriente que circula por esta malla. En particular, nos piden calcular la caída de tensión entre este punto A y tierra y verificar luego que la caída de tensión entre este punto de tierra y A es la misma que entre A y O en valor numérico y tiene signo opuesto. Comenzamos en el primer paso por establecer arbitrariamente el recorrido en sentido horario. A continuación, el sentido de circulación de la única corriente. Allí está establecido. Solo vamos a aplicar la segunda ley, la suma algebraica de las caídas de tensión en las resistencias más la tensión que entregan las fuentes en un recorrido cerrado tiene que dar 0. Por lo tanto, comenzamos en un punto cualquiera, por ejemplo en el punto de tierra, y seguimos el recorrido horario. Entonces, la caída de tensión en esta resistencia va a ser igual a menos 7 ohms por el valor de la corriente I
menos 7 ohm por I. A continuación, el recorrido entra por el polo negativo de esta fuente y sale por el positivo, así que esta tensión será más 20 volt. Aquí, menos 3 ohm por la corriente. Aquí el recorrido entra de negativo a positivo, más 25 volt. Aquí, menos 5 ohm por la corriente. Aquí el recorrido entra por el positivo y sale por el negativo, menos 10 volt. En esta resistencia, menos 10 ohm por la corriente. Y por último, el recorrido entra por el polo negativo de esta fuente y sale por el positivo, más 15 volt igual 6. Aquí tenemos, como se ve, una sencilla ecuación con una única incógnita, la corriente eléctrica que circula por el circuito. Sumamos todos los productos resistencia por la única intensidad, menos 7, menos 3, menos 10, menos 15, menos 10, menos 25 ohm por I1, más 20 más 25, 45 más 15, 60 volt, menos 10 volt, 50 volt, los cuales pasan restando al segundo miembro de la igualdad, menos 25 ohm dividiendo, menos 50 volt dividido menos 25 ohm, más 2 amperes, valor de la única corriente que circula en el circuito. En el quinto paso calcularemos el voltaje que hay en este recorrido desde A hasta O y luego comprobaremos que recorriendo desde O hasta A obtendremos el mismo voltaje con signo opuesto. En el recorrido desde A hasta O, el que estamos viendo en pantalla, comenzamos VAO menos 5 ohm por 2 amperes, menos 10 volt, menos 10 ohm por 2 amperes, más 15 volt. Menos 5 ohm por 2 amperes, menos 10 volt, menos estos 10 volt, menos 10 ohm por 2 amperes, menos 20 volt, más 15 volt. Esto da menos 40 volt, más 15 volt, desde A hasta O, menos 25 volt. Desde O hasta A, insistimos con que este nodo es el nodo de tierra, punto de tensión nula. Vamos, VOA, menos 7 ohm por 2 amperes, de menos a más 20 volt, menos 3 ohm por 2 amperes, de menos a más 25 volt, menos 7 ohm por 2 amperes, menos 14 volt, más 20 volt, menos 3 ohm por 2 amperes, menos 6 volt, más 25 volt, 25 más 20, 45 volt positivos, menos 14 menos 6, menos 20, 45 menos 20, VOA da más 25 volt. Se comprueba que efectivamente es la misma tensión en valor absoluto que hay entre A y O con signo opuesto. Lógico, porque la ley de Kirchhoff de las tensiones dice que la suma algebraica de las tensiones en un recorrido cerrado da 0. Menos 25 más 25, recorrido cerrado completo, 0 volts. El simulador Every Circuit que vemos en pantalla tiene cargado el circuito con el que hemos estado trabajando. Cuando corramos la simulación, podremos confirmar que nuestros cálculos son correctos. Aquí observamos en pantalla el sentido de circulación de nuestra corriente y el valor, 2 amperes, que efectivamente coincide con lo que obtuvimos. Si hubiéramos obtenido en nuestros cálculos algebraicos menos 2 amperes, ello hubiera significado que el sentido real de corriente era el opuesto al que nosotros le habíamos asignado. En este ejemplo, se observa que el sentido que nosotros le asignamos arbitrariamente
coincide con el sentido físico de la corriente del circuito que aquí estamos viendo. Conectamos ahora un voltímetro entre el punto de tierra y el punto A donde iniciamos el recorrido. El simulador nos muestra que la lectura del voltímetro, en coincidencia con nuestros cálculos, es efectivamente menos 25 volt desde A hasta O. Siguiendo el mismo recorrido que hicimos en nuestros cálculos, ahora lo conectamos entre el nodo O, la Tierra, y el nodo A. Y ahora la lectura del voltímetro es más 25 volt, lo cual termina de comprobarnos en esta simulación que la ley de Kirchhoff de los voltajes se cumplió perfectamente. En el recorrido cerrado que iniciamos en este nodo y que luego de una vuelta completa terminó en él, la suma algebraica de las tensiones dio 0 volt. En el siguiente circuito tenemos dos mallas y nos piden calcular todas las corrientes de rama, que sabemos, puesto que aquí tenemos 3 ramas, que serán 3 corrientes, y luego comprobar la ley de tensiones en todas las mallas del circuito. Comenzamos asignando los recorridos para cada malla y las corrientes de cada rama. Corriente ISU1, corriente ISU2, corriente ISU3. Recorrido 1, recorrido 2. A continuación, en el único nodo principal que nos interesa, el nodo A, este también es principal, pero es la Tierra, masa o nodo de referencia, y aquí sabemos que la tensión es 0 volt. Por lo tanto, repetimos, en este nodo principal A aplicamos la ley de las corrientes de Kirchhoff. Entran ISU1 e ISU2 positivas, sale ISU3 negativa. En el nodo A, ISU1 más ISU2 menos ISU3 es igual a 0. Primera ecuación. Aplicamos ahora la segunda ley. Suma algebraica de tensiones en una malla o recorrido cerrado igual a 0. Comenzamos con este nodo que no es un nodo principal, pero sí lo podemos usar como nodo de referencia para iniciar y finalizar el recorrido en la malla 1. Menos R1 por I1, puesto que en R1 el sentido de circulación de la corriente y el sentido del recorrido coinciden. La caída de tensión en esta resistencia es negativa. En R2, el sentido de circulación de la corriente ISU3 y el del recorrido coinciden. Menos R2 por ISU3. A continuación, el sentido del recorrido en la fuente epsilon sub 2 va del punto de menor al de mayor potencial, de menos a más. La tensión es positiva. Seguimos hacia R5. El sentido de la corriente ISU1 y el sentido de circulación coinciden. La caída de tensión en esta resistencia es negativa. Y por último, para la fuente de tensión epsilon sub 1, el recorrido va del punto de menor al de mayor potencial, más epsilon sub 1 igual 0. Vamos ahora a la malla 2. Podemos elegir como nodo para iniciar y finalizar el recorrido el nodo A, o bien podríamos elegir este, o la Tierra. Pero, insistimos, como siempre, arbitrariamente, elegimos este como nodo para iniciar y finalizar nuestro recorrido. Comenzamos entonces observando que en la resistencia R4
el sentido de la corriente I2 es antihorario y el sentido del recorrido es horario. Ambos sentidos son opuestos, por lo que la caída de tensión en la resistencia R4 es positiva. R4 por I2. El recorrido entra a la fuente de tensión epsilon2 por el polo positivo, la atraviesa y sale por el negativo. Por lo tanto, la caída de tensión epsilon2 es negativa. En R2, el recorrido va hacia arriba, la corriente I3 hacia abajo. Ambos son opuestos, por lo tanto, la caída de tensión en R2 también es positiva. R2 por I3. En la resistencia R3, la corriente I2 viene en sentido antihorario. El recorrido está girando en sentido horario. Ambos sentidos son opuestos. La caída de tensión en R3 también es positiva. Y es R3 por I2. Por último, el sentido del recorrido entra por el polo positivo de la fuente epsilon3 y sale por el negativo. Caída de tensión epsilon3 negativa. Suma algebraica del recorrido completo igual a 0. En el siguiente paso aparece el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, un sistema cuadrado. Las 3 incógnitas en este ejercicio son las corrientes eléctricas de rama, pero bien podríamos haber tenido como incógnitas 2 corrientes de rama y una tensión, o bien una corriente de rama, una tensión y una resistencia. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar en dichas ecuaciones los datos dados en el enunciado. Aquí presentamos el sistema original en el cual reemplazamos todos los datos de las 5 resistencias y las 3 fuentes de tensión. En este punto invitamos a nuestras alumnas y alumnos a detener el video y revisar cuidadosamente los reemplazos, puesto que es muy fácil equivocarse en los mismos. A continuación observamos, primera ecuación, inamovible. En la segunda ecuación, términos semejantes, menos 10 ohm por I1, menos 5 ohm por I1, menos 15 ohm por I1, menos 20 ohm por I3. La suma de tensiones, 18 volt más 12 volt, que dio 30 volt en el primer miembro de la igualdad, pasó menos 30 volt al segundo miembro de la igualdad en la segunda ecuación. Vamos a la tercera. 5 ohm por I2 más 10 ohm por I2, 15 ohm por I2 más 20 ohm por I3. Tensiones, menos 10 volt, menos 18 volt, menos 28 volt, que pasan como 28 volt al segundo miembro de la igualdad. Llegamos así a la expresión final de un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, las corrientes de rama I1, I2 e I3, que en este punto invitamos a nuestras alumnas y alumnos a detener el video y, utilizando algún software matemático, resolver dicho sistema. O bien, en función de lo que habíamos visto en el curso de álgebra y geometría analítica, resolverlo por el método de Gauss-Jordan. En la oferta inmensa que podemos encontrar en Internet, software para resolver sistemas de ecuaciones lineales, recurrimos aquí al Mathematics de Microsoft. Venimos a esta solapa, nos pregunta, le indicamos que vamos a resolver un sistema de 3 ecuaciones
comenzamos por escribir en la primera ecuación I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 igual 0. En la segunda ecuación, menos 15 por I sub 1 menos 20 por I sub 3 igual menos 30 voltios. Y en la tercera ecuación, 15 por I sub 2 más 20 por I sub 3 igual 28. Solapa solve. Aquí tenemos las tres corrientes expresadas en amperes, puesto que en todas estas expresiones hay que hacer el ajuste dimensional. Volt dividido ohm me da amperes. Utilizaremos las expresiones fraccionarias para la comprobación de la ley de los voltajes de Kirchhoff. E identificaremos cada corriente en su expresión final decimal aproximada. Entonces, de acuerdo a lo que obtuvimos en el Mathematics de Microsoft, I sub 1 vale 98,165 avos de ampere, aproximadamente igual a 594 miliamperes. I sub 2 vale 76,165 avos de ampere, aproximadamente 461 miliamperes. E I sub 3 vale 58,55 avos de ampere, aproximadamente 1,05 amperes. Si nuestras alumnas y alumnos en este punto detienen el video, suman 98,165 avos de ampere más 76,165 avos de ampere, efectivamente les va a dar este valor, porque la ley de las corrientes de Kirchhoff que desarrollamos en nuestro ejemplo nos indican que I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub 3. Vamos a verificar la suma algebraica de tensiones en una malla o recorrido cerrado y utilizaremos las expresiones exactas de corriente, es decir, expresadas en fracciones. Suma algebraica de corrientes que atraviesan el nodo A, I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Aquí está dicha suma algebraica. Si sumamos los dos primeros, calculadora mediante, obtenemos 58,55 avos de ampere menos 58,55 avos de ampere igual 0. Primera ley verificada. A continuación pasamos a la malla 1. Suma algebraica de tensiones en dicha malla. Aquí tenemos la expresión y lo único que debemos hacer es reemplazar I sub 1 por 98,165 avos de ampere aquí y aquí, mientras que aquí reemplazamos I sub 3 por 58,55 avos de ampere. Expresión que observamos aquí. Se invita a nuestras alumnas y alumnos a detener el video y chequear con la calculadora que efectivamente esto da 0. Verificamos ahora la malla 2. 10 ohm por I sub 2 menos 18 volt más 20 ohm por I sub 3 más 5 ohm por I sub 2 menos 10 volt igual a 0. Aquí reemplazamos I sub 2 por 76,165 avos de ampere, igual que aquí, y aquí I sub 3 por 58,55 avos de ampere. Se invita de nuevo a nuestras alumnas y alumnos a detener el video, comprobar que efectivamente, calculadora mediante, todas estas operaciones algebraicas en el primer miembro de la igualdad efectivamente dan 0. Vamos a verificar a continuación que la ley de las tensiones se cumple también para la malla externa, puesto que este, obviamente, también es un recorrido cerrado. Para ella elegimos arbitrariamente un punto, que en este caso es este,
para iniciar y finalizar nuestro recorrido, que empieza en R1, para la cual el sentido de la corriente y el del recorrido es el mismo. Por lo tanto, la caída de tensión en R1 es negativa, menos R1 por I1, o bien menos 10 ohm por 98,165 de ampere. A continuación, nuestro recorrido externo sigue por la resistencia R3, en la cual observamos que el sentido de la corriente I2 antihorario es opuesto al sentido del recorrido, que es horario, por lo que la caída de tensión en la resistencia R3 es positiva, más R3 por I2, más 5 ohm por 76,165 de ampere. A continuación, este recorrido entra por el polo positivo de la fuente epsilon sub 3 y sale por el negativo. Por lo tanto, dicha caída de tensión es negativa, menos E sub 3, menos 10 volt. Continuamos atravesando la resistencia R4. El recorrido gira en sentido horario. La corriente I sub 2 va en sentido antihorario. Los sentidos de ambas son opuestos. La caída de tensión en la R4 es positiva, R4 por I sub 2, más 10 ohm por 76,165 de ampere. Continuamos en la R5, donde el sentido de la corriente I sub 1 y el sentido del recorrido son el mismo, por lo que la caída de tensión en la R5 es negativa, menos R sub 5 por I sub 1, o menos 5 ohm por 98,165 de ampere. Y cerramos observando que el recorrido 1 entra por el polo negativo de la fuente de tensión epsilon sub 1 y sale por el positivo. Por lo tanto, es más epsilon sub 1 igual a 0, más 12 volt igual a 0. Nuevamente, invitamos a nuestras alumnas y alumnos a detener el video, calculadora mediante realizar todas estas operaciones y observar que se comprueba la ley de la suma algebraica de tensiones en un recorrido cerrado para esta malla externa. Por último, presentamos nuestro circuito simulado en el Every Circuit, simplemente para la verificación final de los valores de corriente que obtuvimos. Aquí podemos observar que se cumple efectivamente que la corriente I sub 1 que está circulando por esta rama vale 594 mA, la corriente que está circulando por esta rama I sub 2 vale 461 mA y la suma de ambas, según la ley de Kirchhoff, como claramente podemos observar acá, es 1,05 A y esa es I sub 3. Cerramos con esta forma nuestra presentación con ejemplos de las leyes de Kirchhoff. Los circuitos que presentamos en este video fueron simulados con microcap. La simulación que aparece tanto para una como dos mallas fue realizada con el simulador Every Circuit y los fundamentos teóricos fueron extraídos del excelente libro Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, actualización que Young y Freeman han hecho del clásico libro de Csikszentmihalyi. Continuaremos desarrollando en próximos videos temas de la materia Física 2.